wanna jump up and shout. Love makes you wanna dance all about. Love makes you wanna forget about everything. Love makes the world go round. Love makes you wanna get the world to sing along. Love makes the world go round. Love makes the world go round. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Cine Negativo, el primer programa de cine independiente de la televisión digital abierta. Estamos, como siempre, en el cuarto piso de IMPA, la primera fábrica recuperada del país por sus trabajadores y trabajadoras, en los estudios de Barricada TV, en el barrio porteño de Almagro, y como todos los sábados a la noche, es un placer compartir este momento de cine con ustedes ahí del otro lado. Esta noche es una noche especial. Mañana, domingo, se cumple un mes de la partida de nuestro querido Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio Solari, y desde este programa queríamos hacer un humilde homenaje desde el cine a esta gran persona que se nos fue. Para eso recibimos hoy la visita en este nuevo especial de un gran director, productor de cine argentino, documentalista. Sus obras abordan la música, el cine y la memoria colectiva y cultural de nuestro país con una mirada muy interesante. Hoy nos visita Lisandro Carcaballo. ¿Cómo estás, Lisandro? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Por favor, gracias a vos por acercarte. Es un placer que podamos tener este momento para hablar de cine, para hablar de música y para hablar de los laburos que venís haciendo. Bueno, se estrenó recientemente en la edición número 27 del Bafisi, El infierno está encantador, Gulp 1985. Vamos a hablar un poco de esa película, pero en principio me gustaría preguntarte si estás de acuerdo, ¿qué fue o quién fue para vos el Indio Solari? Y después de todo el laburo que venís haciendo ya desde hace algunos años con la música, con el cine documental, ¿qué crees que significa culturalmente este tipo de acontecimientos y artistas como el Indio Solari para la sociedad? Bueno, en lo personal, el Indio Solari fue alguien que a mí me acercó en principio, desde muy pequeño, no solo a una banda, ¿no? Como Los Redondos, que claramente es un sentimiento compartido con gran parte del pueblo argentino, ¿no? Sino también a una forma de entender la música, ¿no? Que cuando uno es chico, yo empecé a escuchar Los Redondos, qué sé yo, a los 10 años, más o menos. Y entender que no es solo música, sino que hay algo para decir, que hay historias, que hay sentimientos, que hay incluso palabras que no conocía de más pibe, ¿no? Y creo que a partir de su obra el Indio de alguna forma le dio cierta idealía, ¿no? Jerarquizó a la cultura popular, nos unió como pueblo en muchos sentidos, y a veces trato de pensar, ¿no? Qué es lo que va a pasar con su obra, con su idea, y creo que no hay límites, ¿no? Creo que Los Redondos y el Indio lograron algo que tal vez hoy con las redes sociales se pueda pensar y demás, ¿no? Y cualquiera puede transmitir desde su casa o grabar música hasta con un teléfono, pero ser una banda independiente en los tiempos que nacen Los Redondos y que transita su carrera y después llenar cualquier cantidad de venue, de estadio, bueno, creo que no sé si existe en el mundo eso, ¿no? Sí, súper interesante. Bueno, y justamente ahí decías algo muy interesante acerca de la obra del Indio. ¿Qué pensás que eso, por lo menos desde tu punto de vista, ¿no? ¿Qué significa la cultura, el cine, la música? Bien hablabas de la música. El cine acá cumple un rol fundamental, ¿no? Yo escuché por ahí, coincido totalmente, hace ya muchos años, la música es el arte de combinar los sonidos, el cine es el arte que combina todas las artes. ¿Qué rol crees que cumple el cine, la cultura en la sociedad? No, creo que es fundamental. Creo que tanto con el cine como con la música, por destacar estas dos ramas que vos mencionás, en la música pasa algo muy particular.
había un sociólogo que planteaba que la música es ese espacio donde se construye la identidad de forma compartida, ¿no? La música en vivo en particular. Y creo que hay algo de eso, ¿no? De hecho, no sé si me voy por cualquier lado, vos decime, Johnny. Sí, no, pero, yo te digo. ahora viste que está muy de moda el campo VIP, el campo trasero, el campo delantero, que está por. O sea, hay un campo antes del VIP, viste, como. Es terrible en ese sentido si lo pensamos en esos términos, ¿no? Porque antes no importaba si eras de La Matanza o de Puerto Madero, vos ibas a ver una banda, ¿no? Y compartías y convivías y esa banda representaba algo que nos juntaba, ¿no? Y creo que los Redondos hicieron eso, ¿no? Fue juntarnos, ¿no? Unirnos bajo una misma bandera, si se quiere. Y el cine, al menos desde donde yo lo trabajo, o intento hacerlo, de alguna forma es pensar la memoria como aquello que construye, ¿no? Como aquello que queda congelado, ¿no? No plantea que todo tiempo pasado fue mejor, sino plantea que desde lo que pasó se puede construir y mejorar, ¿no? A futuro. Sí, ni hablar. Bueno, coincido totalmente. Bueno, che, El infierno está encantador, tiene un origen. Yo creo que para hablar esta noche sobre este nuevo documental tuyo, corresponde que hablemos primero de Cemento. No sé si estás de acuerdo. Por Contanos supuesto. un poco cómo nace Cemento, de qué se trata para aquellas tal vez un poco distraídas, que no se enteraron, no sabían que existe un documental que se llama Cemento. Contanos de qué se trata y cómo nace el proyecto. Bueno, Cemento es una película que de alguna forma retrata lo que fue uno de los espacios más emblemáticos o particulares, ¿no? Que dieron en cierto momento apertura, ¿no? en una democracia muy incipiente y hasta el 2004 dieron un espacio de contención y de apertura y de desarrollo para los artistas, ¿no? Luego mucho más vinculado al rock y la música, si se quiere, pero en sus inicios, en el año 85, fue un espacio donde diversos artistas pudieron expresarse, ¿no? Luego de años muy terribles, y Cemento es un retrato de justamente ese espacio que abre de la mano de Katy Aleman y Omar Chabán, en la calle Estados Unidos 1234, y que nace a partir siempre digo, de mi propia experiencia, ¿no? Yo fui una de las últimas, o la última camada que pudo acercarse a Cemento. Fui desde muy pequeño, empecé a ir a los 14 años. Yo hoy tengo una hija de 19 y pienso, a veces me hago esa pregunta, ¿no lo hubiese dejado ir a...? Que se meta en un lugar así, por favor. Exactamente, ¿no? En Constitución, de noche, pero eran otros tiempos distintos. Y siempre destaco que si no hubiese ido, no sé si hubiese podido contar esa historia, porque Cemento guardaba desde todo sentido algo muy particular, ¿no? Desde la propia experiencia de estar ahí hasta lo que sucedía ahí mismo, de ir y que esté repleto, de ir y que no haya nadie, pero siempre pasaba algo, ¿no? Y bueno, a partir de una agenda que yo todavía conservo, hace ya bastantes años, estaba viéndola un día y me di cuenta que casi todas las entradas eran de Cemento. Porque uno guardaba en esa época los tickets, no te mandaban un QR, ¿viste? Y bueno, fue a partir de ahí que nació la idea y gran parte del equipo que hizo El infierno está encantador también formó parte de Cemento, y decidimos contar esa historia. Fue un laburo muy arduo, muy dedicado, pero con mucha alegría lo encaramos y que fue muy gratificante y que bueno, hoy por hoy vemos la obra y nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Sí, no, ni hablar. Muy buena. Che, ¿y cuánto tiempo les llevó a hacer la peli? Y 2 años y medio más o menos. La de Cemento de producción, de entrevistas, habrán sido, sí, 2 años, y después, bueno, todo el proceso de postpro, que por suerte lo pudimos encarar en muy buen tiempo, digamos, ¿no? Porque es una peli que tiene mucho material de archivo, digitalizado de diversos formatos, Betamax, MiniDB, VHS. Entonces el trabajo de postpro fue muy arduo, y bueno, en ese momento hicimos una coproducción con un 3 Media y demás, y bueno, y la verdad que hoy por hoy la vemos y se escucha muy decente, a pesar de esa diversidad de formatos que digitalizamos, y después, bueno, todo el proceso de color y demás, y bueno, la verdad que valió la pena, ¿no? Sí, no me imagino. Che, y ya te hago una o dos más y nos vamos al primer corte. Pero, ¿qué sensación te dio cuando terminaste la peli? O sea, después de todo este proceso y esto que vos bien reconstruías
de tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, de habitar este espacio. Cuando viste la peli en la pantalla, ¿qué pensaste? No, tremendo, Johnny, porque yo era mucho más chico, era mi primera película, entonces fue, recuerdo, muy emocionante y sobre todo por el impacto que tuvo, ¿no? Nosotros empezamos la peli de una forma muy independiente, muy a pulmón, con una cámara de fotos la empezamos prácticamente, que filmaba 20 minutos y se recalentaba. Después sí, a medida que el proyecto creció, fuimos consiguiendo por ahí mejores equipos y demás, y se fue agrandando, aparte el equipo humano que realizaba la película, pero después de todo ese proceso, de esos años de laburo, de haber realizado tantas entrevistas y demás, cuando la vimos por primera vez en el Bafisi, encima reabriendo Cemento, fue increíble, ¿no? Ver que había personas que entraban y le daban un beso al piso, o viste, lloraban al lado de sus hijos, o acariciaban las paredes, y vos ahí dimensionás, ¿no? Y también hace un rato preguntaba sobre la función del cine, y bueno, creo que también es eso, ¿no? Es acercarnos, es llevarnos de vuelta a un lugar, tratar de alguna forma revivir ciertas emociones, ¿no? Y siempre hay algo también que tal vez el cine se entiende como por ahí una rama artística que pretende una audiencia más en soledad o en solitario, y a veces podemos diferir de eso, ¿no? Porque también a la hora de compartir una sala también estás compartiendo con alguien, y el debate posterior, ¿no? Saliste, comés una pizza, charlás si te gustó, si el final, si el comienzo, ¿no? Bueno, hay algo en eso que cuando sacamos Cemento, la repercusión y haberlo estrenado en ese espacio que encierra tanta energía. De hecho, una anécdota fue que en la primera proyección de Cemento hay toda una apertura de la peli que habla sobre la construcción y demás, pero la primera banda de rock que aparece en la película es Sumo. No, que aparece Luca Prodan en pantalla y se congela la pantalla. La premiere del Bafisi de la película. Vos dirías, esto no pasa nunca. Bueno, se congeló con Luca y quedó congelado en la pantalla. Quienes estuvieron ahí sabrán que fue un momento que en lugar de uno decir, che, se congeló, no, al contrario, aplausos por todos lados, ¿no? Esa magia, esas cosas que suceden. Y bueno, realmente fue mágico para todo el equipo, que fue la primera película de todos. Fue muy emocionante y guardamos hermosos recuerdos. Qué genio, qué bueno, che. Bueno, no quiero meter la pata. Tengo entendido que la peli está disponible en Cinear, pero corregime si dónde podemos ver la peli. Está en Cinear, y si no en YouTube, en el canal de Cine Puente, que es la productora, en cualquiera de los sitios de forma gratuita. Cemento está liberada, así que para el que no la vio, ahí la puede encontrar. Bueno, genial, che. Nos vamos al primer corte, dale. De acuerdo. Bueno, no te muevas, que ya enseguida nos metemos de lleno con la nueva película de Lisandro, El infierno está encantador. Ya volvemos. Continuamos en Sin Negativo. Lisandro, dicen por ahí que el infierno está encantador. Yo creo que debe ser así. Contanos un poco, recién hablábamos algo, adelantábamos en el blog anterior, sobre tu nueva película. En principio, contanos qué sensación te dio después de su paso por el Bafisi, la edición número 27. ¿Qué repercusión tuvo? ¿Cómo viste el público al encontrarse con la peli? ¿Cómo saliste vos de la sala? Bueno, la verdad que hermoso, ¿no? Fue una peli que veníamos pensando hace mucho. Después de Cemento nos había quedado este material de archivo, y sabíamos que teníamos que hacer algo, ¿no? Y que no queríamos simplemente subir el archivo a YouTube y que forme parte de un montón de material que a lo mejor está buenísimo ver, pero que no tiene contexto. Queríamos darle ese contexto, ¿no? Queríamos contar, explicar, reflexionar, ¿no? A partir de lo que era en esos años sacar un disco, decidir ser independientes, ¿no? El universo artesanal que siempre rodeó a Los Redondos, ideológico. Y bueno, nos propusimos llevarla adelante. Cuando la estábamos por arrancar, arrancó la pandemia y demás, con lo que el proyecto se dilató. Pero bueno, finalmente la pudimos encarar y estrenar el Bafisi. Bueno, siempre es un placer, ¿no? Es un festival al que le guardamos muchísimo cariño. Consideramos que los festivales son muy necesarios, sobre todo en los tiempos que corren hoy, donde
cuesta mucho realizar y llevar adelante proyectos y demás, entonces siempre poder estrenar un festival de esas características es para nosotros una alegría, y la verdad que bueno, fueron 3 funciones muy disímiles entre sí, ¿no? La primera en el Centro Cultural 25 de Mayo, un espacio que también le tenemos mucho cariño, muy hermoso. Después en la Usina del Arte, al aire libre, que fue muy distinta a las otras. Y la tercera en el Gomón, que también una sala que adoramos y que también guarda y encierra un significado muy grande. Así que la verdad que fueron 3 funciones hermosas, muy lindas, las disfrutamos mucho, llegamos con lo justo, con la postproducción, pero llegamos, así que la verdad que fue una experiencia muy linda, ¿no? Sí, me imagino. Y cuando ahí recién decías vos, no te iba a preguntar, justamente la respondiste un poco, pero te voy a preguntar igual, cuando encontraste todo ese material, ¿no? Me imagino hace 2017 más o menos, cuando recibiste, empezaron a rastrear, a investigar acerca de Cemento y a buscar estas imágenes de archivo, y te encontraste con Los Redondos ahí. ¿Cómo fue que llegaron a ese material? No sé si podés dar nombre, no hace falta que mandes. Sí, no. Pero ¿cómo fue que descubrieron todo este material? Porque bueno, El Infierno, la presentación del disco Los Redondos ahí es increíble, pero me imagino que hay un montonazo de material que se encontraron y me imagino que habrá sido como encontrar literalmente un tesoro. Sí, no, fue tal cual. Me acuerdo que en la época de Cemento, cada persona que entrevistábamos le preguntábamos si tenía archivo, tanto de video como fotos y demás. Y bueno, muchos nos fueron cediendo, nos fueron pasando. Y en un momento aparece Katia con un montón de Betamax y de VHS y demás. Y bueno, después de ver numerosas novelas de Katia, porque la madre grababa todas las cosas, entrevistas que daba Katia y demás, aparece este recital de Los Redondos. Y yo no lograba identificar exactamente qué show era y demás, entonces llamo a Gerardo Rivera, que fue productor periodístico del Infierno Está Encantador. Le digo, che, Jerry, mirá, tengo un recital de estas características. Y me dice, ¿pero hay un oso? Le digo, sí, hay un oso. Me dice, entonces la presentación de Golpe, el que está de oso es Alfredo Rosso. No te puedo creer. Bueno, y ahí empezamos a ver de qué forma recuperar, mejorar el audio, la imagen y demás. Lo digitalizamos por suerte con una calidad muy linda. Y bueno, y a partir de ahí la sorpresa fue total, ¿no? Incluimos un temita en la peli de Cemento y nos había quedado el resto del material para ver qué hacer, pero fue increíble, como vos bien describiste, fue encontrar un tesoro, ¿no? Pensemos que ya tiene más de 40 años esa filmación y que los archivos, los formatos, ¿no? Los soportes que me dio Katia no estaban catalogados, los empezamos a catalogar ahí. Entonces, bueno, de repente apareció y fue, sí, increíble, realmente increíble. Qué interesante, che. Y un poco recién mencionabas, hablábamos en el bloque anterior acerca, bueno, de la importancia del cine, de la cultura, y preguntarte un poco, ahí hacerte una pregunta doble. ¿Cómo ves cine vos? O sea, te sentás en tu casa, vas al cine, al Gomón. ¿Qué tipo de cine te gusta, ¿cierto? A vos? Y un poco en esa línea, más allá de que me vayas a responder que te gusta el cine de género o lo que sea, ¿cuál es la importancia del cine documental? ¿Crees que simplemente el cine hoy o el documental puede cumplir una función de entretenimiento o que puede llevar y dejarnos algo a los espectadores, a la sociedad, por fuera del entretenimiento? Está buenísima la pregunta. Creo que voy a intentar sintetizarla lo más posible. Creo que es una pregunta que da para desarrollar, pero en principio sí, a mí me encanta ver cine, miro mucho cine. De hecho, miro tanto que a veces me cuelgo qué película vi, porque viste que hoy tenés catálogos y catálogos y catálogos, y me pasa más de una vez que en alguna plataforma una peli digo, ok, ya la vi. Pero porque para mí yo creo que veo una película por día, y si hay un día que no miro, al otro día veo seguro, o sea, porque es algo natural, no puedo evitarlo, digamos, ¿no? Antes de ir a dormir siempre tengo que poner una película, una serie. Creo que el cine como entretenimiento está muy bien, obviamente, me encanta, de hecho. También creo que hay gran parte del cine que puede manejar esa doble vara, a veces de una forma tan increíble que el entretenimiento se termina convirtiendo, sin darse cuenta, en una reflexión mucho más profunda, ¿no? Muchos podrían decir
que Matrix es una película de entretenimiento, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo la discusión que plantea la podemos llevar a nivel académico, si queremos. Entonces, en el caso del cine documental creo que es fundamental y es necesario, ¿no? Así como es necesario seguir defendiendo la literatura y seguir defendiendo las librerías de barrio, también es necesario defender a los realizadores y documentalistas argentinos, que está, por suerte, en nuestro país hay muchos, ¿no? Y muy buenos. Y creo que es fundamental, ¿no? Poder narrar y contar historias, no es algo de este tiempo, sino que es algo que viene de hace siglos, ¿no? El ser humano por algún motivo necesita y gusta de contar historias. Y cuando esas historias retratan un tiempo, un presente, bueno, de alguna forma nos ayudan no solo a entender ese tiempo que se contó, sino a mejorarlo, transformarlo, ver de qué forma podemos progresar como sociedad, ¿no? Esto que hablábamos hace un rato de la memoria como herramienta de construcción, ¿no? De algo que quede cristalizado en el tiempo. Cuando planteamos la película de Los Redondos no era simplemente decir, che, qué lindo ese tiempo en el que... No, también hay algo de destacar el amor, ¿no? Por lo que uno hace, la pasión por lo que uno hace, el defender un ideal, más allá de todo, el construir a partir de ese ideal, sin spoilear, pero aparte del recital propiamente dicho de Gulp, hay una entrevista también inédita de Los Redondos con Tom Lupo y Rubén Darío Vega en Submarino Amarillo. Y es increíble, ¿no? Porque ahí en esa entrevista que nosotros decidimos animar, que es la que se ve en la pantalla de fondo, sí, se pueden ver reflexiones de ellos, ¿no? Tanto de Poli como de Sky como del Indio, que es increíble, ¿no? Pensar que lo dijeron hace 40 años y que de alguna forma con el tiempo fueron consecuentes, que creo que no es para cualquiera, sobre todo en tiempos de hoy, ¿no? Donde todo es un archivo de Twitter y demás, donde el presidente plantea que todos son unos chorros y después los tiene en el gabinete, ¿viste? Cosas que se contradicen cada 3 semanas. Bueno, estos tipos durante 40 años mantuvieron una ideología y a mí en lo personal me parece asombroso. Así que creo que la función del cine y en específico del documental es sustancial, ¿no? Para la construcción de, por lo menos de una sociedad, no sé si más sana, pero más reflexiva, ¿no? Y en ese sentido creo que deberíamos por lo menos establecer algunas políticas que le brinden por lo menos una mano a los documentalistas, ¿no? Sobre todo tiene que ver con lo económico, a veces poder plantar estructuras, ¿no? Bueno, que hagan que justamente hace poco no me acuerdo quién dijo, pero algo así como que vos podés tener un montón de Salinas o de Jimi Hendrix en los barrios y que si no le das la guitarra nunca lo vas a descubrir, ¿viste? Entonces no es regalarle la guitarra, pero darle la oportunidad que la consiga, mínimamente, ¿no? Porque... Podríamos hablar hasta mismo de la formación, ¿no? De universitaria, en cuántas universidades hoy están en la lona, sobre todo las de arte, las de cine. Tal cual. Yo, en lo personal, yo ni considero que invertir en cultura es realmente sustancial y es primario para cualquier sociedad que quiera crecer a futuro. A veces uno escucha que dice, bueno, pero ¿cómo vamos a invertir en cultura si hay un niño que come de la calle? Bueno, algunos creemos que toda política pública es una política cultural, y como política pública y política cultural, la ley de educación es una de ellas. Entonces, hay que invertir en cultura, definitivamente. Genial, bueno, totalmente de acuerdo, Lisandro. Che, para cerrar este bloque, bueno, contanos cómo podemos estar pendientes, informados acerca del Infierno está encantador. En este momento está haciendo un circuito muy interesante de festivales. Contanos cómo podemos seguir la peli, seguirte a vos, redes sociales, lo que creas necesario para que podamos estar ahí pendientes a la peli. Bueno, la peli sí, ahora va a ser un recorrido de festivales y de proyecciones muy interesante, que esperamos poder anunciar pronto. Y bueno, cualquier cosa está en el Instagram de la peli, El Infierno está encantador doc, así que ahí vamos a ir subiendo toda la data y los invitamos a que lo hagan. Bárbaro. Bueno, nos vamos al último corte. Dale. Quédate ahí prendido, prendida, no te muevas que ya volvemos con más Sin Negativo. Muy bien, estamos en el último bloque de Sin Negativo. Lisandro, muy interesante
toda la charla. Ha sido un placer poder hablar con vos así frente a Sí, frente de cine, de tus obras. Me gustaría tal vez ahora, si te parece, antes de que cerremos esta agradable charla, preguntarte o pedirte una opinión, un pensamiento. ¿Qué Argentina te gustaría ver en el futuro? ¿Con qué Argentina soñás? Bueno, creo que muchos coincidimos, ¿no? O espero que coincidamos en que una Argentina próspera, ¿no? Una Argentina que invierta en su futuro, que brinde oportunidades, ¿no? A veces me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que estaría pasando? No solo por el presente que hoy estamos transitando, ¿no? Sino por el motivo por el cual se llega a este presente, ¿no? Hablamos de cine en esta charla y demás, y a veces pienso en el estereotipo de quien nos gobierna y en cualquier película alguien que aparece con una motosierra y con los ojos y la rabia y la violencia con la que se expresa sería el villano automáticamente, ¿no? Entonces digo, ¿qué nos llevó a elegir ese estereotipo, ¿no? Entonces, bueno, deseo una Argentina un poco más coherente, más sana, con mayor diálogo, también a hacer un mea culpa, ¿no? Evidentemente algo hemos hecho mal, quienes no creemos en ese tipo de políticas. Creo que nada se construye destruyendo, creo que lo que debe primar es el consenso en cuestiones básicas, ¿no? Más vinculadas con la moral, con la ética, que a veces por ahí dejamos un poco de lado, ¿no? Con una política que no pretenda el show y el entretenimiento, sino que pretenda el bienestar social, en donde la educación sea primordial, donde cuidar a nuestros abuelos sea primordial, donde nuestros hijos tengan un futuro. Bueno, esa es la Argentina con la que sueño, ¿no? Una Argentina que invierta en sus jóvenes y que construya, porque somos un pueblo que realmente es maravilloso en un montón de sentidos. Y creo que lo que han logrado es que nos matemos entre nosotros y que si vos sos blanco y vos sos negro. Y eso no está bueno, ¿no? No está bueno porque uno que defiende ciertas ideas a veces peca transformándose en aquello que critica y después los malos aparecen y cuando aparecen es grave en serio y hoy lo estamos transitando, ¿no? Así que bueno, ojalá podamos ser ese pueblo soñado que en algún momento supimos ser, ¿no? Seguro. Bueno, coincido totalmente con lo que decís. Bueno, muchísimas gracias, Che, por gracias a vos por la invitación. Contanos brevemente qué vas a compartir con la teleaudiencia, de qué se trata Ponele. Bueno, Ponele fue mi primer cortometraje, es la adaptación de un cuento de un escritor que se llama Ignacio Giurgio, que está en la antología de los mejores cuentistas latinoamericanos y tiene la particularidad, y este dato rara vez lo doy, pero es mi abuelo, Ignacio Giurgio. Es un cuento que de chiquito me gustó mucho, él me acercó mucho a la literatura y bueno, fue una manera no solo de homenajearlo, sino de llevar a imagen un poco esto que él relataba en ese libro de cuentos tan increíble. Que no tiene no solo este que se llama Ponele, sino muchos cuentos maravillosos más. Está en muchas bibliotecas escolares este libro. Así que, bueno, fue un desafío, ¿no? Tiene un texto muy difícil, es un diálogo muy profundo, muy de época, no era fácil. Y bueno, y finalmente cuando lo grabamos, después fue un corto que viajó a Francia y que también nos trajo muchas alegrías, así que feliz de compartirlo por primera vez en la televisión digital. Bueno, buenísimo, Che, igualmente felices de poder transmitirlo y hacer que se encuentre con la audiencia. Muchas gracias. Viejo, muchísimas gracias, de verdad, en nombre de todos mis Johnny. compañeras que hacemos Barricada TV, que hacemos Cine Negativo. De verdad, gracias por acercarte y por tener esta tan bella charla de cine. No, permitime agradecerte a vos, a todo el equipo técnico detrás de cámara. Es hermoso este estudio, hermoso que esté acá en IMPA. Creo que también ustedes son un símbolo muy importante, ¿no? De lucha y de ideales, así que a seguir manteniéndolo y gracias por la invitación. Bueno, viejo, muchas gracias, así será. Bueno, damas y caballeros, pónganse cómoda donde quiera que se encuentren. Vamos a disfrutar de este cortometraje Ponele del año 2019, escrito y dirigido por Lisandro Carcaballo. Con esto ya nos despedimos, no antes, sin invitarlas a que escaneen el QR que va a aparecer por acá abajo y se sumen a la comunidad BTV
con un aporte mensual, el que puedan, el que sientan, el que les dicte el corazón, el que les permita el bolsillo. Nos dan una mano gigante a seguir sosteniendo este espacio de comunicación y a cambio participan de un montón de beneficios de la economía popular en indumentaria, librerías, espectáculos, gastronomía, entradas para el Cine Gomón, que es un cine hermoso. Así que bueno, escanea el QR y sumate a la comunidad BTV. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido hasta el sábado que viene en un nuevo episodio de Sin Negativo. Que tengan muy buenas noches. Ponele que hay. Ponele que llegás, que llegamos, y lo primero que te piden para pasar es documento. Yo que vos me voy al paraíso para menores. ¿Cómo es que se llama? Limbo. Dumbo, Limbo. Buen nombre por un elefante. Ponele que el tipo este te sermonea. Que te sermonea como si fuera tu viejo, ¿eh? Y ahí nomás te empieza a leer las notas con cara de ortiga. Afano en cosas en autos estacionados, 7. Masturbación, 10. Manejar sin licencia, 8. Droga, 4. Pero por falta de mosca, ¿eh? Coimas, No, en serio, en serio. Reboto derechito. por lo menos aprobar las condiciones de tiro. Ponele que es como un trámite, no como un examen policial. ¿Vos nunca hiciste un trámite? Un tipo atrás de un mostrador o una ventanilla que obviamente no te da ni bola y espera que le hable 2 veces. Yo le diría, buenas tardes. Buenas tardes. O tosería 2, 3 veces. ¿Se toserá ahí? Ponele. Poné. Pero bueno, cuando el tipo por fin me da bola, levanta la vista y me mira. ¿Qué le digo? Hola, mire, yo vengo por el asunto ese del ingreso. Y ahí te pide las estampillas. Nah, los documentos. Y te mira como un leproso. Un leproso joven, con bronca y envidia y todo lo demás. Porque el tipo es pelado y con anteojos. Y le da en el hígado que vos tengas el pelito largo y esa camisa búlgara. Y te pide las estampillas. O te dice que vengan con tus viejos. ¿Viste? Se vaya a la puta que lo parió. Si puteas al de la puerta, te quemás para siempre. Ponele que pelearla la vas a tener que pelear igual. Ponele. ¿Y música, che? Los Beatles, obvio. Pero tampoco todo el tiempo, ¿eh? Los Rolling, Creedence. Buenos Aires 8. ¿De qué te reís, boludo? ¿Qué vas a ser el único que va a querer escuchar música ahí? Buenos Aires 8, papá. Te juro que si llega a sonar eso, yo me pego un tiro. Pibas tiene que haber. Lindas pibas. Calentitas. ¿Y Piazzolla? Sí, música tiene que haber. ¿Le pone que los yanquis también juegan al rugby? Sí. Pero como son unos troncos, están para el papelón. Para gloria, los dignísimos 3/4 del sur. ¡Esa! Salud, prócer. Ponele que viene tu viejo y se pone a jugar con vos. Y te da un try en bandeja. Y cuando estás a punto de apoyar, viene otro de atrás y te taclea como navaja resorte. Jugar un truquito con el viejo. El viejo. Con su pancita raviolera. Ponele. El viejo y la vieja. Qué desastre. Se hubieran matado. El mundo del revés. El reino del revés. Reino del revés.
¿No te acuerdas cuando éramos chicos? Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es. Ponele que allá todos pueden hacer canciones como la de Walsh. Y escribir versos y pintar cuadros. Además jugás con los viejos, los pelados y los jugatos de lente. Y que te esperan con un té de tilo y un facito. No sé. ¿Existirán los buenos momentos de la vida? Claro que sí. Eso te lo juro. Que está la competencia. La competencia. Claro. Dios y el diablo. Cielo e infierno. Coca y Pepsi. Flor y truco. Amor y odio. La familia y nosotros. Vida y muerte. Vos sos cola. Poné. Poné la bala y deja de boludear. Ponele que no hay nada. Nada. Ponele. Si supieras lo difícil que es dejar el aliento, si supieras lo ciego que es mirar solo al exterior, si supieras lo horrible que es recibir todo el viento, si supieras lo suicida que es abandonar el amor, si sintieras transparencias oscureciendo al tiempo, si sintieras la belleza de la bondad y sin religión, si sintieras la crueldad de tener poder y no hacer, te lamento, si sintieras ese alerta que no te sabrán contestar. Love makes you wanna jump up and shout. Love makes you wanna dance all about. Love makes you wanna forget about everything. Love makes the world go round. Love makes you wanna get the world to sing along. Love makes the world